Ahora vamos a contar cómo se está moviendo Sergio Massa, el ministro de Economía, que está en una carrera contrarreloj para buscar dólares y evitar una devaluación. El presidente Alberto Fernández, ahora lo van a ver, que está en un rol casi protocolar, yendo a actos, haciendo videitos para las redes sociales. Y la vicepresidenta de la Nación, que está en silencio respecto a las medidas que se están tomando desde el punto de vista económico, aunque obviamente tiene su participación para dar el visto bueno. Por ejemplo, ahora vamos a contar si efectivamente Gabriel Rubinstein va a ser el nuevo viceministro de Economía. Finalmente, si Massa pudo imponerlo a Rubinstein como viceministro de Economía, pero muy preocupada por lo que sucede con el juicio a la obra pública en Comodoro Pi, el juicio de vialidad. Hoy el alegato final del fiscal Luciani, ahora van a ver, contando no solamente todas las supuestas maniobras de desvío de fondos en la obra pública, sobreprecios, Lázaro Báez y demás, sino también involucrando a Cristina en un plan para limpiar todo, junto a Lázaro Báez y al entonces secretario de Obras Públicas, José López, el de la bolsa de dólares en el convento. Pero vamos a arrancar con esto, ¿no? Massa necesita conseguir dólares de manera urgente para evitar una devaluación. Ahora va a contar Carlitos González Prieto, sigue trabada la negociación por el dólar soja y la liquidación de dólares del sector cerealero. Las cerealeras están trayendo dólares de prefinanciación de exportaciones que se depositan en el sistema bancario, pero que no sirven para que el Banco Central pueda usar esos dólares y autorizar pago de importaciones. Sigue todo trabado y dicen en la mesa de enlace, eso no se va a destrabar hasta que no haya una negociación en la cual los productores de soja encuentren un dólar más atractivo que este dólar de 135 pesos, menos las retenciones, que da un dólar abajo de los 95 pesos. Y esa es la gran preocupación que tiene en este momento el ministro de Economía. ¿Cómo hace para destrabar el mercado cambiario, conseguir los dólares y que empiecen a entrar los dólares, a su vez para destrabar el tema de las importaciones? Porque no hay forma de calmar los precios si se sigue pisando el pago de importaciones. Hay remarcaciones en todos lados, en todos los sectores de la economía. Mientras tanto, el presidente, y lo voy a mostrar ahora, ayer estuvo en La Rioja, ¿no? Estuvo el miércoles en La Rioja y participó, fíjense, a ver, pero pongámoslo con audio, por favor, el presidente. La tierra de Carmen, donde sobre las penas, y vuela más y se vuelve a más. ¡Qué lindo! En La Rioja, en la tierra de Carnaval, esto sería: yo soy nacido en La Rioja, la tierra de Carnaval, donde sobre las penas, y vuela más y se vuelve a más. Bueno, ahí está el presidente de la Nación, creo que hizo todo videíto, no sé si lo tenemos también, felicitando por el asado y el campeonato nacional del asado. Lo tenemos ese videíto también del presidente y felicitando a los organizadores. La organización es de Horacio Rodríguez Larreta, que no sabe qué inventar para hacer campaña en todo el país, con el presupuesto de la ciudad de Buenos Aires. Entonces organizó un campeonato nacional del asado y salió segundo un riojano. Y el presidente, que no sabe qué hacer para ocupar el tiempo, desde La Rioja, felicitando al segundo en el Campeonato Nacional del Asado que había organizado Larreta pensando en el año que viene. En esa dinámica lo sumo a Lucas Romero. ¿Qué tal, Lucas? ¿Cómo estás? Cristina Fernández de Kirchner se mantiene en silencio y deja hacer al ministro de Economía, Sergio Massa, que ha anudado un ajuste fiscal que está en marcha con la quita de subsidios y los topes de gastos, una suba muy fuerte de la tasa de interés, ganar tiempo para ver si aparecen los dólares. Lucas, gracias como siempre, un gusto poder hablar con vos. Bueno, contanos un poquito cómo estás viendo esta dinámica rara, ¿no? de un gobierno que empieza a funcionar de otra manera. Digamos, Massa ocupando el centro de la escena, el presidente en actos protocolares y la vicepresidenta en silencio, en todo caso muy preocupada. Ahora vamos a contar, ya está el doctor D'Alessandro,
¿Qué ha pasado hoy? Testimonios muy fuertes y de nuevo el alegato muy fuerte del fiscal por la causa vialidad. Sí, Maxi, buenas tardes. Creo que es evidente que hubo un rediseño de la forma en que el gobierno toma decisiones. Claramente el presidente ha quedado lateralizado en ese sentido. Da la sensación que Massa y Cristina Kirchner han asumido alguna cuota más de responsabilidad en la definición del rumbo. Ahora, este que protagoniza Massa es el tercer giro ortodoxo del gobierno. Y permitime describir, hablo de giro ortodoxo en el sentido de un gobierno que asume algún compromiso, digamos, más nítido de tomar decisiones en pos de ordenar fiscalmente la macroeconomía, ordenar los desequilibrios cambiarios, monetarios. El primero de estos giros fue en octubre del 2020. Claro. Lo recordás vos permanentemente, ¿no? Aquel momento en donde el dólar informal toca los 200 pesos y Alberto Fernández le dice a Guzmán, ordena esto porque en 30 días si no te vas. Guzmán ahí toma control, o algún poco más de control de la política económica y logra ordenar esa inestabilidad cambiaria de octubre del 2020, pero 2 meses después Cristina en el Estadio Único de La Plata dice hay que alinear precios, tarifas, salarios, jubilaciones y define el programa económico del año electoral. 3 meses después, en marzo de ese año, se patea el acuerdo con el fondo y sabemos todo lo que ocurrió. Un segundo giro ortodoxo de este gobierno, que fue en diciembre del 2021, enero del 2022, cuando, urgido por la amenaza del default con el fondo, el presidente y su ministro de Economía deciden acordar con el fondo un programa económico y empiezan a implementarlo a lo largo de este primer semestre del 2022. También sabemos cómo terminó ese intento, ¿no? Con la vicepresidenta socavando permanentemente, sistemáticamente la autoridad del ministro de Economía y obviamente limitando los márgenes de acción para poder cumplir con el programa. Este es el tercero. Curioso porque los 3 intentos son coincidentes con picos de brecha. Claro. De la brecha se dispara, aparece el giro ortodoxo, como si el gobierno fuera sensible al susto. ¿Qué quiero decir con esto? En primer lugar, que este giro va a tener que construirse credibilidad, porque ya lo hemos visto hacer al gobierno este tipo de cosas. Entonces, tanto la sociedad como el mercado en particular van a querer ver, bueno, si hay realmente voluntad política de seguir con este rumbo definido por el ministro Massa. En segundo lugar, preguntarnos si es suficiente. Y esto probablemente es la pregunta que se hacen los economistas. Bueno, ¿son suficientes estas medidas para evitar una disrupción cambiaria? Y el tercer punto tiene que ver con el otro eje de preocupación, que es si es sostenible políticamente en el tiempo. Ayer Massa dijo orden macroeconómico y paz social. Esos son los 2 desafíos que enfrenta esta coalición de gobierno. Tener que administrar el equilibrio entre esas 2 demandas. Entonces, ¿son suficientes estas medidas desde el punto de vista económico para ordenar la macro? Y del otro lado, ¿es sostenible políticamente este rumbo en el contexto en el que vimos reflejado en la marcha de la CGT este miércoles? En un contexto donde hay muchas demandas sociales. Bueno, son todos los interrogantes que rodean a este tercer giro ortodoxo del gobierno del Frente de Todos. Te hago brevemente una pregunta respecto a Macri, de quien vamos a hablar después, que se lo ve lanzado en campaña. No se sabe si para ser candidato efectivamente en 2023, pero ha estado en el conurbano. Ahora va a contar Pablo Vinocur, con videitos, con recorridas, con gente. ¿Vos ves que empieza a moverse fuerte la oposición ya en la campaña 2023? ¿O crees que puede haber algún paso intermedio de algún acuerdo? Sí, claramente estamos viendo a todos los que tienen aspiraciones presidenciales moviéndose. Ahora, si Macri quiere influir en la conformación final de la oferta electoral opositora, si quiere eventualmente influir en la conformación de un equipo de gobierno si eventualmente la oposición gana la elección, y si quiere influir en las políticas de ese gobierno, si efectivamente la oposición gana la elección, lo que más le conviene es mantener la expectativa de que va a ser candidato. Y yo creo que eso es lo que estamos viendo. A él le conviene mantener viva la expectativa de, si quiere, de querer ser candidato. Ahora, ahí tenés tres interrogantes. Primero, si quiere. Segundo, si puede. Y tercero, si lo van a dejar el resto de los actores, ¿no? El si quiere da la sensación que sí. El si puede, esto es un desafío para la oposición porque cualquiera de los que tiene esas aspiraciones creen que están en condiciones de ganarle a cualquiera de los candidatos del oficialismo. Claro. Y los números más o menos muestran eso. Entonces, él cree que puede. La pregunta es si lo van a dejar. Y acá creo que el tema es
¿qué puede ser capaz de construir Macri electoralmente? Porque en esto sí los números ratifican que Macri es el que construye la mayoría más acotada, ¿no? Hay otros candidatos que tienen capacidad de construir una mayoría más grande, y esta es la discusión que vamos a tener en la escena opositora, pero permitime remarcar este riesgo de la oposición. Cualquiera de los que tienen aspiraciones está en condiciones de ganarle a cualquiera de los que están con aspiraciones en el oficialismo, y esto es lo que agrava las tensiones internas en la oposición. Lucas, gracias, muy amable, muy interesante como siempre. No, Ya vamos a hablar de Macri 2023. Lanzado Mauricio Macri en campaña, lo que no se sabe es campaña para qué. Si efectivamente Macri 2023 va a haber, va a estar en el centro de la escena. Ese es el título. Macri en campaña 2023. Lo que no sabe nadie es si efectivamente va a terminar siendo el candidato. Y la preocupación que hay, a ver si tenemos la carátula, porque obviamente yo digo Macri 2023 y se arma un bolonqui total con los que están del otro lado. Patricia Bullrich, Larreta, Morales, Manes. Con los que están del mismo lado. Claro, del mismo otro lado dentro de la Juntos por el coalición. Cambio. Pero ahora lo vamos a contar porque tenemos mucha información y mucho para desplegar ahí.